Sí, señor, ya. El, la parte que nos toca ver ahora es presión, pero antesito de presión les voy a hacer un comentario que tiene que ver con densidad. ¿Listo? Porque ustedes como médicos veterinarios van a tener contacto con lo que les voy a comentar. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, entonces les voy a hacer un comentario con algo que a ustedes les va a tocar trabajar. Resulta de que cuando un cuerpo, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, el cuerpo flota. Y cuando el cuerpo tiene una densidad mayor que la del fluido, el cuerpo no flota. ¿Listo? Entonces a ustedes les va a tocar trabajar alguna vez en el campo. Y en el campo van a utilizar la pipa de gas. Le vamos a llamarle a la pipa de gas propano. Y en la ciudad, cuando estemos nosotros en la ciudad, vamos a trabajar con gas natural. Entonces empieza uno a pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra profesión? Ojo con lo que les voy a contar. En el campo, el gas propano, cuando utilizamos el gas propano, hay una cualidad que ustedes deben tener en cuenta, que se convierte en riesgo, en peligro. Resulta que el gas propano es más denso, propano es más denso que el aire. Entonces, ¿qué pasa si el gas propano es más denso que el aire? Cuando hay una fuga de gas en la pipa que ustedes van a utilizar, ¿ya? El gas se queda en el piso, se asienta. ¿Por qué les digo que ustedes van a utilizar una pipa? Pues porque tienen ustedes en el campo que utilizar calor para desinfección, para esterilización, para marcar el ganado, para cualquier actividad que ustedes tengan que hacer, ¿ya? Necesitan calor. Y como en el campo no tenemos oportunidad de tener luz eléctrica, entonces van a tener gas. Y el gas propano, cuando se escapa, se va para el piso. A diferencia del gas natural. El gas natural es el que utilizamos aquí en la ciudad. Entonces, si usted está en el consultorio, la densidad del gas natural es menor que la densidad del aire. ¿Ya? Del aire. Entonces, cuando hay un escape de gas natural, el gas natural, con el solo hecho de tener las ventanas arriba, no hay problema. No hay problema. Él se escapa, se diluye y se nos acaba el problema. Pero el gas propano, cuando estamos en el campo y hay un escape, entonces él se queda en el piso. ¿Qué sucede cuando el gas queda en el piso? ¿Ya? Si ustedes están trabajando dentro de un establo, alguien prende un fósforo, prende un cigarrillo, y si estamos trabajando en un recinto cerrado y alguien prende la luz, la chispa de la luz genera una explosión aquí, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ahora sí entiendo por qué ese concepto de densidad puede serme útil como médico veterinario. Porque cuando esté trabajando en el campo, no debo trabajar. Si estoy con una pipa de gas en recintos cerrados, si no estoy seguro que eso está bien conectado. ¿Soy claro hasta allí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, tenía pendiente explicar ese pedacito o contarles ese cuento, porque yo creo que de alguna forma les va a servir. Ahora, la presión
vamos a verla desde dos puntos de vista. Voy a mostrarles una cajita. Una cajita, ya, que tengo por acá. Esta cajita que tengo yo acá, tiene tres caras diferentes. Ojo con los, si las alcanzan a ver, tres caras diferentes. Llamémosle a la más grande, cara A, a la mediana, cara B, y a la pequeña, cara C. Entonces, empecemos pensando en que este es un becerro, un ternero. Peguémonos del ternero por el momento. Entonces, el ternero puede estar echado o puede estar de pie. De pie, tiene las cuatro pezuñas en el piso. Y ustedes se van a dar cuenta de que cuando el ternero está de pie con las cuatro pezuñas, él se entierra. Mientras que está acostado, nos decimos echado, ¿sí? Cuando está así con la superficie más grande, él no se entierra, ¿ya? Entonces, ¿por qué sucede eso? Ojo con lo que vamos a hacer ahora. Pensemos de que el ternerito es un paralelepípedo que tiene largo, ancho y alto. ¿Listo? Entonces vamos a concentrarnos un minutico en esta parte, en esa partecita, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el ternero está de pie? ¿Qué pasa cuando el ternero está de pie? ¿Ya? Mayor presión. Exacto. Y cuando el ternero está acostado. Entonces, ojo con esto. La presión, ¿sí? Es inversamente proporcional al área de contacto. Si el área de contacto es pequeña, la presión es alta. Entonces, cuando el ternero está echado, el área de contacto, ¿sí? Si él está echado por esta área de acá, el área de contacto es grande, por lo tanto la presión que hace sobre el piso es menor. Pero si él está de pie, ¿ya? Si él está de pie, las pezuñas ocupan un área de contacto muy chiquita, por lo tanto la presión es muy alta y generalmente los terneros se entierran en el barro. ¿Soy claro hasta allí? Sí, señor. El segundo concepto que se tiene que manejar con la presión es el siguiente. Ojo con esto. Ya habíamos planteado un ejemplo muy sencillo, que es una manguera por la cual está pasando agua. ¿Listo? Entonces, si usted quiere que este chorro llegue mucho más lejos, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Disminuye el área de contacto. Si disminuye el área de contacto, poniendo el dedito y tapa una parte de la manguera, la presión y la velocidad aumentan. Entonces nos concentramos en este pedacito que hay acá arriba. ¿Ya? Suponga de que esa es una arteria. ¿Qué sucede si la arteria tiene un taponamiento? ¿Ya? ¿Debido a qué? Usted como médico alguna vez lo va a identificar a qué se debe ese taponamiento, pero en este momento lo que estamos diciendo es que el área de la arteria aquí es de este tamaño y el área de la arteria aquí es de este tamaño. Hubo un angostamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el fluido que hay por dentro? Aumenta su velocidad, ¿sí? Miren que la velocidad allí es mayor que en este caso, aumenta su presión y quien va a llevar la responsabilidad de ese gasto es el corazón. Y entonces ustedes ya se imaginan el resto de problemas que pueden suceder. Ahí en ese pedacito estoy claro. Sí, señor. Bueno, entonces la presión, ojo con lo que vamos a hacer acá. La presión, ¿sí? Se mide en pascales. Porque la fuerza se mide en newtons, ¿sí? La fuerza se mide, perdón, acá en newtons y el área de contacto en metro cuadrado. Entonces, newton por metro cuadrado me da pascal. Hay una relación cuando ustedes van a tomar la presión arterial, ¿ya? De un animal. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo asociando de que tomamos la presión animal de un estudiante, ¿ya? Un estudiante como ustedes, joven, deportista, que no tenga problemas cardíacos, que no tenga problemas de ninguna especie. Entonces decimos, la presión arterial del estudiante es 120 sobre 80. Y resulta que esta presión
está en milímetros de mercurio. ¿Listo? 120 presión sistólica, 80 presión diastólica. O sea que esa fracción, perdón, esa no es una fracción, por lo tanto no tiene oportunidad de ser simplificada. Para que nunca vayan a pensar de que mitad de 120, mitad de 80, nada de eso, ¿listo? Está expresando la relación de dos funciones del corazón, sístole, diástole. Ahora, resulta que está medida en milímetros de mercurio. Si ustedes están frente a una cirugía, el monitor de la cirugía le está midiendo la presión arterial al paciente. Bien sea un perro pequeño, mediano, grande, un gato, el monitor le está diciendo cómo está la presión del animal. Lo mismo sucede con nosotros. La diferencia está en que el monitor para animales tiene un programa y para seres humanos tiene otro programa porque los parámetros no son exactamente iguales. Entonces, usted empieza a medir en la cirugía la presión y la presión está en milímetros de mercurio. ¿Qué relación hay entre milímetro de mercurio y Pascal? ¿Ya? Entonces ustedes empiezan a ver aquí, hay como algo que encontrar, porque en una cirugía cada milímetro de mercurio que aumente o disminuye, usted como médico tiene que tener presente eso por las acciones que va a tomar, que yo realmente no sé, no sabría qué haría un médico cuando la presión se sube o se baja, cuál sería su procedimiento clínico. Entonces, una de las partes importantes es encontrar la relación que existe entre Pascal y milímetro de mercurio. Siendo, ¿sí? Que tenemos un sólido o un fluido. Listo, vamos a trabajar con las dos cositas a la vez. Entonces, acá la presión, ¿ya? Si estamos de pie, mire, cuando estamos hablando de un animal, nunca se dice parado, que el animal está parado. Que uno lo escucha decir en toda parte, sí, pero usted tiene un rigor científico, no de pies. Parado es cuando una máquina se detiene. ¿Listo? Entonces, esa máquina está parada porque se detiene. En un animal se dice de pie o de pies, como quieran. Entonces, la presión es la fuerza por unidad de área. Esta de desarrollo de la ecuación no me interesa que ustedes lo aprendan a hacer. Solamente me interesa que sepamos interpretar el resultado. Vamos a hacerlo en un paso a paso que está allí, pero pues no nos vamos a detener a explicar de dónde viene cada cosa. Entonces, si el animal está de pie, la fuerza que él hace sobre el piso es igual a su peso. ¿Ya? Recuerden, peso es el producto de masa por gravedad. Por eso, reemplazamos el peso por masa en su equivalencia, masa por gravedad. ¿Listo? Ahora, la masa la relacionamos con la densidad. Densidad, masa por unidad de volumen. La masa es densidad por volumen. Reemplazamos la masa por este valor, porque vamos a trabajar con un fluido. Entonces, empezamos a relacionar la masa con los fluidos. Entonces, queda masa, la reemplazamos por ese valor. ¿Listo? Densidad por fluido. Entonces, me queda de que la expresión de presión sería densidad por volumen por gravedad dividido entre área. ¿Listo? Ahora, me queda un área arriba, perdón, me queda un área abajo que yo quiero sacar de allí y les explico lo siguiente. Si ustedes quieren encontrar el volumen de esta cajita que yo tengo en la mano, ¿cómo haríamos para encontrar el volumen? Se multiplica largo por ancho por alto. Ese es el volumen de este paralelepípedo. Pero resulta de que largo por ancho, si usted multiplica el largo por el ancho, estamos encontrando el área de la parte inferior. O sea que el volumen de esta caja es área por altura. Entonces me queda de que reemplazo, ojo que aquí sería la parte un poquitico más confusa. El volumen lo reemplazo por área multiplicado por altura. ¿Por qué altura siempre le estamos poniendo una H? Si altura no se escribe con H, porque en inglés altura es high. Y ya saben de que todo esto proviene de las palabras inglesas. Entonces, área por altura, se simplifican las áreas y resulta que me queda la presión así.
Presión igual a densidad por gravedad por altura. Ahora, démosle la interpretación. Si reemplazamos todas esas unidades que hay allí, vuelven y me da Newton por metro cuadrado, o sea que vuelve y me da Pascal. La presión medida de esta forma me da pascales y de esta forma me da pascal. Entonces, una es para saber cómo colocamos un sólido, que es esta parte de acá, y otra para saber cómo varía la presión dentro de un líquido. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Ojo con esto, muchachos. Miren el ejemplo que yo voy a escribir aquí. Vamos a hacer un mamarracho. Usted necesita darle de beber a sus animales. Entonces coge y encarama un tanque por aquí y lo llena de agua. O sea que vamos a poner el tanque lleno hasta las banderas. Completamente lleno. Entonces, usted necesita perforar el tanque para poner una manguera y va a encontrar 3 puntos clave para perforar el tanque. Usted lo puede perforar aquí, le vamos a llamar punto número 1. Lo puede perforar acá, le vamos a llamar punto número 2. Y lo vamos a perforar acá y le vamos a llamar punto número 3. ¿En cuál de las perforaciones el tanque suministra el agua con mayor presión? Miren la pregunta, y esta es una pregunta que se evalúa porque usted tiene que tener ese concepto en el disco duro. Resulta que la presión depende de qué? De la densidad del fluido, de la gravedad y de la altura. ¿Qué significa esta altura? Porque usted puede decirme, Hernando, este es el piso. Mire que vamos a poner el piso con gramilla. Vamos a ponerlo aquí. Este es el piso. ¿Ya? Entonces usted podría decir, bueno, el punto 3 está a una altura del piso, el punto 2 está a una altura del piso y el punto 1 está a una altura del piso. Los 3 están desde el piso a diferentes alturas. La pregunta es, ¿usted dónde perforaría el tanque? ¿En el punto 1, en el punto 2 o en el punto 3? Si la presión con que va a salir allí depende de esa altura. Para que le demos una interpretación a la altura. En el punto 3. En el punto 3. ¿Por qué en el punto 3? Necesito por lo menos 2 respuestas. O sea, que alguien que... Porque el agua saldría con mayor presión que si se perforara en el punto 1. Bueno, fuentes. Fuentes. Andrea Isabela. Sí, señor. Bueno, necesito otra respuesta. Vamos a ver si Andrea Isabela tiene la razón o no. ¿Alguien más puede opinar sobre esto? Sí, profe, la 3. ¿Por qué, Natalia Vergara? Lo mismo que dice ella por la cantidad de presión. ¿Cómo así que es la Es cantidad? mayor que la 1. ¿Y por qué? Bueno, entonces le hago una pregunta a las dos. Bueno, el curso está representado por Natalia y por Fuentes, ¿no? ¿Cuál es el punto que está a mayor altura? ¿El 1, el 2 o el 3? Del piso. El 1. El 1. El 1. ¿Y cuál es el que mayor presión puede suministrar? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3. El 1, ¿no? Otra vez, Vergara. Mira lo que dijiste y te estás contradiciendo. Ah, ya entendí, sí, el 3. El 3. Ahora, entonces, ¿por qué motivo? Sí, es correcto. Entonces, por ejemplo, si usted abre un huequito aquí, el agua del huequito número 1 saldría así. El agua del huequito número 2 saldría así. El agua del huequito número 3 saldría así, con mayor presión. ¿Ya? Y podría usted llegar muchísimo más lejos perforándola en el punto número 3. Entonces la ambigüedad nace aquí. Dice, pero es que el número 3 está a menos altura del piso. Sí, pero resulta de que la presión se mide es con base en la cantidad de agua que tenga encima de él.
Esta es la altura que nos vale a nosotros. Entonces, la cantidad de fluido que tiene el punto 3 encima de él es mayor que la cantidad de fluido que tiene el punto 2. Y pues el fluido, el punto 1 prácticamente no tendría nada. Yo creo que por aquí ni saldría agua. ¿Ustedes qué creen? Por el punto 1 yo creo Casi que... no. Exacto, No yo creo que ni Sí, no saldría saldría. agua. No No saldría. alcanzaría a O salir. saldría una lágrima nada más. Y usted Ujú. con esa lágrima no puede alimentar a su ganado. Por el punto 2 llegaría un poquito y el punto 3 nos daría la oportunidad de que llegue mucho más lejos. Entonces, interpretamos la altura como la profundidad, no la altura que esté sobre el piso, sino la profundidad. Por eso se llama presión dentro de un fluido. Piénsenlo y tómenlo desde el punto de vista del sentido común. Cuando ustedes van a una piscina, ¿ya? Se tiran en la piscina donde la presión es mayor. Entonces, otra vez, punto 1, punto 2 o punto 3. ¿Dónde la presión es mayor? ¿En el fondo, en la mitad de la piscina o en la parte superior de la piscina? En el fondo. En el fondo, aquí. Y entonces, allí la presión es mayor. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de interpretar esa H que le llamamos altura, porque usted me podría decir, Hernando, pero es que el punto 1 es el que está a mayor altura. Y eso podría ser cierto, pero con respecto a la presión, el punto 3 es el que está a mayor profundidad. O sea que esa H se refiere a la profundidad a la cual se encuentra el cuerpo. ¿Sí, claro? Profe, Sí, o señor. sea que cuando, digamos, en una piscina entra una persona y se rebosa el agua, ¿es por la presión que se hace en el fondo? No, por el volumen sumergido. Volumen sumergido es igual a volumen desalojado, que es el principio de Arquímedes. ¿Ya? Sí, profe. ¿Alguien más iba a preguntar? Allá un niño empezó a hablar cuando habló Natalia. Cuando habló Fuentes, perdón. Pues yo supongo que yo, pero pues yo dije que ya quedaba todo claro. Ah, ya. Alcanzaste a hablar y te pillé que había hablado un hombre. Listo. Bueno, entonces sigamos. Sigamos. Ahora viene este caso. Esta simulación, por favor jueguen con ella para que ustedes vean qué sucede acá. ¿Ya? Vean qué sucede aquí. Algo está pasando, ¿verdad? Entonces, abramos. Ya, ustedes pueden llenar un tanque, pueden vaciar el tanque. ¿Listo? Pueden vaciarlo. Y siempre ven de que el punto de vaciado está en la parte más baja, porque es allí donde hay mayor presión. ¿Listo? Entonces volvamos otra vez, lo llenamos y vamos a plantearnos lo siguiente. Miren, estos son medidores de presión. Yo los saco de acá. Y la presión aquí está en kilopascales, pero pues únicamente fijémonos en pascales. Y ahora les doy un dato. Miren de que cuando prendemos el medidor de presión acá, automáticamente, haya guardado en el bolsillo o haya guardado, no marca nada. En el momento en que nosotros sacamos el medidor de presión de la cajita, empieza a marcar 101.000 pascales. ¿Qué significa esos 101.000 pascales? El aire que hay acá, la atmósfera que hay alrededor del medidor, ¿tiene presión o no tiene presión? Sí. Sí, profe. Exacto, y tiene un valor de 100.000 pascales. Ahí estoy haciendo una aproximación. ¿Por qué estoy trabajando con una aproximación de 100.000 pascales? Porque los médicos, ellos como no se complican, los médicos siempre trabajan con una presión. Dicen, mire, la presión es de 100.000 pascales. ¿Ya? Le quitan ahí el 1.308 o un poquitico diferente. Entonces lo aproximan a 100.000 pascales y le colocan este valor, 10 a la 5. ¿Por qué 10 a la 5? Porque 100.000, ¿cuántos ceros tiene? 5. Entonces dicen la presión acá en el aire es de 10 a la 5 pascales o 100.000 pascales. Por lo tanto, un animal debe tener una presión dentro de su organismo de 100.000 pascales. Si la presión mía dentro es más chiquita que 100.000, el aire me apachurra. Si es más grande que 100.000, yo exploto.
Entonces estoy siempre en una posición de equilibrio, en donde la presión externa es igual a la presión interna. ¿Ya? Los médicos como base toman 100.000 pascales. ¿Ya? Con base en eso. Entonces, observen lo que va a pasar acá. La presión en el aire son 101.000. A medida que subo, disminuye ligeramente. Si bajo, aumenta ligeramente. Pero cuando llego al agua o al fluido, miren lo que sucede. La presión empieza a aumentar muchísimo, muchísimo con base en la profundidad. Entonces, la presión que hay internamente en este punto es igual a la presión que hay por fuera más la presión debida a la profundidad. Concentrémonos únicamente en esta partecita, ¿ya? En la presión que hay dentro de los fluidos. Ejemplo número 2. Vamos al ejemplo número 2. ¿Qué pasa con el ejemplo número 2? ¿Listo? Entonces acá tenemos que mirar la presión, ¿sí? En dos puntos diferentes. Suponga que usted tiene un lago reservorio. ¿Saben qué es un lago reservorio? ¿Tienen idea de qué es un lago reservorio? Un No. lago que tienen en una hacienda, en una finca, ¿sí? Para tener agua para que los animales tomen durante todo el año. ¿Por qué? Pues en el campo nosotros no podemos depender de los acueductos si es que los hay. Dependemos de los ríos, de las quebradas, de las acequias, del agua subterránea. Entonces usted reserva el agua en un lago. Y ese lago, para que tenga algo de bonito, pues le siembra peces, le siembra mata, le siembra de todo y ahí tiene muchas cosas por hacer usted como médico veterinario. Ahora, suponga que tenemos el lago reservorio, donde tiene reserva de agua. ¿Listo? Pregunta número 1. Entonces ya ustedes empiezan a observar de que el lago en la mitad, ¿sí? Tiene una cantidad de agua y en la orilla tiene otra cantidad de agua. ¿Dónde la cantidad de agua es mayor? ¿En la mitad o en la orilla? ¿En el punto 1 o en el punto 2? ¿Dónde hay mayor cantidad de fluido, de agua? ¿En el punto 1 o en el punto 2? ¿En el 1? En el punto 1. ¿Dónde la presión es mayor? Porque usted En el punto 2. necesita saber, ¿sí? Cómo es la presión, porque aquí va a ser una conexión de manguera y tiene que conocer la presión del fluido para que las mangueras no le vayan a estallar. Entonces, repito la pregunta, ¿en dónde la presión es mayor? ¿En el punto 1 o en el punto 2? Estamos dentro de un fluido. Entonces, repitamos la pregunta, ¿dónde la presión es mayor? ¿En el punto 1 donde hay mayor cantidad de agua, o sea, en el centro del lago? ¿O en el punto 2 en la orilla? Miren lo que ahí tenemos el dibujo, el diagrama. Ahora sí, ¿dónde sería mayor la presión? En el 1, ¿no? Bueno, pero la niña estaba diciendo que en el punto 2. ¿Quién fue que me dijo? ¿Me repite? Yo, profe. Ah, Fuentes, nuevamente. ¿Ya? Y Vergara. Es que están participando únicamente nada más Natalia y Fuentes. Bueno. Entonces, ¿la presión es la misma? Entonces, observen, vamos a medir la presión. Miren que los medidores de presión que tengo aquí con el mouse tienen un valor igual, ¿cierto? Entonces, ponemos el medidor en la parte de abajo porque usted necesita conocer la presión. ¿Listo? Lo ponemos acá en la parte de abajo porque usted necesita conocer la presión. Bueno. ¿Qué dicen, muchachos? ¿La presión cómo es? Es parecida. Exacto. Lo que pasa es que tengo el pulso como muy tembleque, pero la presión es igual. Entonces, la pregunta que las dos niñas que están participando hicieron, una decía una cosa y la otra decía lo contrario. ¿Qué pasa allí? ¿Ya? En el punto número 1 hay mayor cantidad de agua. Sí.
En el punto número 2 hay menor cantidad de agua, sí. Pero la profundidad de los dos es que Es La igual. misma. es la misma. Ustedes por acá pueden sacar una regla y con la regla pueden medir cuánto es la profundidad en la mitad del lago y cuánto es la profundidad en la orilla del lago. Y se van a dar cuenta de que el lago es simétrico y tiene la misma profundidad para los dos. Entonces resulta que la presión, ¿de qué depende? De la densidad del fluido. Hay agua en el punto 1 y en el punto 2, o sea que la densidad es la misma. De la gravedad es la misma porque el sitio geográfico es igual. No estamos diciendo que una parte de agua está en Cali, la otra está en Canadá, porque las diferencias de presiones ahí, de gravedades ahí son grandes. El sitio geográfico es el mismo. Y de la altura, pero resulta que esta altura, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Profundidad. Profundidad. Entonces la profundidad es igual en los dos casos. Por lo tanto, la presión es la misma. Ahora, yo me imagino que uno tendería a pensar, Hernando, pero es que el área de contacto aquí es más chiquita y aquí el área de contacto es más grande. Sí, pero estamos con un fluido, con un fluido. ¿Ya? Si estuviéramos trabajando con un sólido, como es el caso del animal, pongamos el animal con una patica aquí y con otra patica aquí. La pezuña tiene un área de contacto muy chiquitica. Si el área de contacto es muy pequeña, la presión que hace el animal contra el piso es muy grande. Y si estamos trabajando en el barro, el animal se entierra. Pero estamos hablando de un sólido. Aquí estamos trabajando de un ¿qué? En un líquido. Líquido. Presión hidrostática y la otra es una presión sobre un sólido. ¿Soy claro? Allí hay diferencia y no podemos comparar las áreas de contacto. ¿Soy claro hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces sigamos. Presión atmosférica. Viene el caso de los bebederos de los animales. Entonces uno empieza, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros en un galpón de gallinas, ¿sí? Supongan de que tenemos 10.000 gallinas, que 10.000 es poquitico, 10.000 gallinas. De esas 10.000 gallinas empiezan como pollitos y recuerden siempre que esos son pollitos que prácticamente es un huevo con patas o un huevo con plumas, o sea, algo recién nacido. Y ellos empiezan a beber agua desde ese momento hasta el día del sacrificio. ¿Cómo suministran agua en un bebedero? ¿Sí? En un bebedero de animales. Entonces empecemos por este lado. Cuando se hizo el experimento la primera vez, ¿sí? Se cogió mercurio. Esto que hay acá es mercurio. Mercurio. ¿Listo? Y se puso en un recipiente y resulta que el mercurio se subió solo por el tubito hasta aquí y paró allí. Y se subió 760 milímetros. 760 milímetros equivale a 76 centímetros. Un poquito más de medio metro. Se subió solo el mercurio. La pregunta es, ¿por qué el mercurio se sube solo por ahí? ¿Ya? La respuesta está asociada ¿a qué? A que la presión atmosférica es tan grande que coge el mercurio y lo empuja hacia abajo y es la única forma de encontrar salida es subiéndose por el tubo. Entonces, la primera persona dijo, bueno, la presión atmosférica, y le colocó un cerito aquí, por si alguna vez lo ven. La presión atmosférica es tan grande que es igual a 760 milímetros de mercurio. Y ahí nació de una manera casi que arbitraria la unidad milímetro de mercurio asociado a la presión atmosférica. Ya por allá dijimos, pero es que en milímetros de mercurio se mide la presión arterial. Sí. ¿Tiene que ver con esto? Sí. Y ahorita vamos a hacer la relación entre milímetro de mercurio y Pascal. Ahora, volvamos otra vez al bebedero. Si ustedes se van a ausentar un fin de semana y tienen mascota en la casa, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Cogemos una botella, ¿sí? De plástico, de gaseosa, ¿sí? La llenamos de agua, la volteamos patas arriba, le quitamos la tapa
¿Ya? Le quitamos la tapa y la ponemos en un recipiente. Fíjense que, hablando de esto, en el otro salón de los médicos veterinarios, una niña me dijo, profe, yo hago eso. ¿Alguno de ustedes ha hecho esto? La mascota viene y toma agua de aquí. ¿Qué pasa cuando se vacía el agua del recipiente que la contiene? ¿Qué pasa cuando Va se toma? bajando al carrito. ¿De dónde sale más agua? Entonces, del De la envase de botella. gaseosa, exacto, del envase de gaseosa que tenemos aquí, sigue suministrando. Y si de repente este envase está conectado al acueducto, pues nunca se le va a acabar el agua. Pero supuestamente usted vuelve a los 3 días, ¿no? O a los 2 días. Entonces cambia la botella, ¿ya? Y lo mismo sucede cuando usted tiene de mascota una planta y quiere dejarla con agua. Entonces, ¿qué es lo que haces? Llenas aquí una botellita de agua, le quitas la tapa y entierras la botellita cerca a la raíz de la planta. Cada que la planta necesite, va a tomar y se va a guiar por el mismo principio. Otro principio que, digamos, este es como muy dado en las casas. Una bolsa de leche. Una bolsa de leche. Y resulta que le abrimos solamente un huequito aquí para servir. Cuando abrimos el huequito en un solo lado, servir la bolsa de leche es un problema tremenda porque empieza a salir la bolsa, el agua en borbotones o la leche en borbotones. Pero si abrimos la bolsa en los dos extremos, la presión arterial entra por aquí y ayuda a que la leche salga de una manera fluida por el otro. Entonces ya empezamos a tener como una aplicación en el día a día y resolvemos problemas de la vida cotidiana en todo momento. Entonces, los bebederos de gallina son exactamente igual que acá. ¿Qué diferencia hay entre este elemento y el otro? En que por aquí ponemos agua procedente del acueducto. Entonces las gallinas toman y nunca se les va a acabar el agua. ¿Ya? Otra historia que me decía la niña, que ella sí utiliza esto, es la siguiente. Me dijo, profe, yo utilizo eso tanto para el agua como para el alimento, porque yo tengo un perro y un gato. Y de una vez me contó el comercial completo. Me dijo, el problema es que el perro come y come y come hasta que se le acaba la comida. ¿Ya? El gato come y guarda para más tarde. El gato como que proporciona su comida y no se la come toda de un tiro, sino que la va, ¿cómo se dice? Porcionando y se la come por poquitos. Y fíjense que ese es otro dato que ustedes deben conocer. ¿Listo? Los perros no tienen esa habilidad de aguardarse, ¿ya? De esperarse. Ellos se comen todo de un momento. Entonces, viene el caso de la presión arterial. Ojo con lo que vamos a hacer aquí. Entonces, me dice que la presión que se acabó por allá es de 760 milímetros de mercurio. Y resulta de que nosotros estamos diciendo una cosa que no es contraria, pero sí es de una forma, de la misma manera que se saca allí de una forma presión sobre un fluido. ¿Cuál es la presión que hace este cuerpo sobre este punto de acá? Entonces decimos la presión es igual a densidad por gravedad por altura. Alguien que me ayude con la operación que voy a hacer acá porque no tengo calculadora a mano. La densidad, acuérdense que esto es mercurio, ¿no? Mercurio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y lo multiplicamos por la altura, que son 760 milímetros. Entonces sería 0.76 metros. ¿Cuánto me da ese producto? 13.600 por 9.8 por 0.76. 101.292.8. Ah, bien. Colina Méndez. No sé que Lina está dormida. Pero Lina no está dormida. Está participando más Lina. ¿Qué falla? ¿Qué sería?
Profe, son 13.600. Sí, 13.600 es la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico, pero llevando a unidades coherentes de kilogramo por metro cúbico es 13.600. Entonces la presión, otra vez, Lina, 101.293. Y esto me da newton por metro cuadrado, o sea que da 101.293 pascales. ¿Ya? Cuando estábamos haciendo el experimento que ahora con el programa, eso daba como 101.300. Cuando les dije, los médicos no se complican, toman la presión como 100.000. Fíjense que ellos realmente no están muy alejados de la realidad. Y si trabajan con 100.000 pascales, nada les sale mal. Todo les sale perfecto. Si van a medir una resonancia magnética o una imagen de resonancia y tienen que medir la presión interna, con 100.000 les sale todo perfecto. O sea que los médicos son muy prácticos. Por eso trabajan con ese valor. Entonces, ¿qué se hace? 101.293 pascales es exactamente lo mismo que decíamos en un principio, 760 milímetros de mercurio. 1 milímetro de mercurio. ¿A cuántos pascales es? Alguien que me termine de ayudar con eso, ¿no? Sería 101.293 dividido entre 760. Es 133. 133.28. O sea, 100, 133.28. 133.3, o sea que lo aproximamos a 133 pascales. Entonces, 1 milímetro, entonces aquí sí tenemos. Por favor, anoten este dato porque para ustedes es valioso tener esa relación. La presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio y 1 milímetro de mercurio son 133 pascales. Entonces, cuando ustedes estén en una cirugía o que tengan en observación un animal y la presión empiece a cambiar 1 milímetro, después creció otro milímetro, cada aumento de 1 milímetro de presión equivale a 133 pascales. Si disminuye también, y ahí es donde usted debe tomar como médico el correctivo que se debe hacer para esos casos. ¿Está claro? Sí, Bien. Sí, profe. profe. Listo. Entonces, ahí tenemos la presión. Borramos esto. ¿Por qué lo borro? Porque todo está en la diapositiva. Entonces tenemos, esa es la presión atmosférica. 101.293 pascales. ¿Listo? Entonces, ojo con toda esta diapositiva. ¿Qué es lo que me dice la diapositiva? Que si usted está dentro de un fluido, tenemos la cara A del fluido, o sea, mi cabeza, y aquí la cara, que serían mis pies. ¿Dónde la presión es mayor? ¿En A o en los pies? En los pies. Exacto, porque la altura H es mayor. Pero resulta de que la altura lo que mide es profundidad. ¿Listo? Profundidad. Entonces, viene el caso que acabamos de desarrollar, que 1 milímetro de mercurio son 133 pascales. Ese valor sí tienen que tenerlo ustedes muy presente. Ya no lo pueden ignorar. Bueno, una cosita importante antes de ver el principio de Pascal. Viene el caso de a ustedes les va a tocar trabajar, con productos empacados al vacío. ¿Por qué? Supongamos, vamos aquí al supermercado y compramos una salchicha. Supongamos de que esa bolsita de salchichas trae 2 salchichas. 2 salchichas. ¿Y qué es lo primero que nosotros notamos de que esa bolsita que trae las salchichas está empacada ¿al qué? Vacío. Al vacío. Entonces, ojo con esto. Ustedes tienen que trabajar, ¿sí?, con alimentos y muchos de los alimentos que ustedes van a procesar los ponen al vacío. ¿Por qué? ¿Por qué deben trabajar con elementos al vacío? Entonces, lo primero, tenemos aquí una bacteria.
¿Ya? La bacteria es la que produce la descomposición de los alimentos. Si nosotros sacamos el aire de esta bolsa y generamos vacío, ¿las bacterias se mueren? No va a haber oxígeno, ¿no? Entonces ellos no van a poder como proliferar. Bueno, dijiste dos cosas, una cierta y la otra errada. No va a haber oxígeno. Bueno, listo, no hay aire. Listo, pero resulta que las bacterias viven sin oxígeno. Las bacterias anaerobias. Esa es la respuesta. O sea que sí sabes, pero no sé por qué metiste la cucharada ahí con algo incorrecto. Las Ah, pero bacterias no necesitan de oxígeno para vivir. ¿Ya? Resulta que la bacteria, creámosle a los médicos, lo que dicen los médicos, viven con 100.000 pascales. Por lo tanto, la presión de la calle, la presión atmosférica son 100.000 pascales, ¿cierto? Y la presión interna de las bacterias, ¿cuánto es? 100.000 pascales. Por eso las bacterias viven felices y dichosas, se casan, se reproducen, ¿ya? Y hacen de todo, porque la presión interna es igual a la presión externa. ¿Qué pasa cuando sacamos el aire de aquí? ¿Cuánto vale la presión adentro? Coloquemos el extremo, llegamos a un extremo que nunca se logra, pero coloquemos el extremo. La presión dentro de la bolsa se hace 0. ¿Ya? Hagan de cuenta que estamos jugando como cuando éramos niños. Bueno, no tengo el vasito del agua aquí cerquita, que poníamos la boca en un vaso y empezábamos a chupar el vaso. ¿Ya? ¿Qué pasa después de que hayamos sacado todo el aire que hay dentro del vaso? Se comprime el vaso. ¿Se comprime el vaso? Ah, bueno, si el vasito es plástico, sí. Si Se es de apachurra. plástico, sí. Y si no es de plástico, es de metal, por decir, pongamos el otro extremo. ¿Qué es lo que se sale? ¿Ya? no. Entonces, observen. Allí nosotros hacemos un ejercicio de presión. Sacamos la presión y formamos vacío. Si fuéramos una máquina, lograríamos de que el vacío fuera 0 y nuestra boca se brota dentro del vaso. Trata de explotar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con las bacterias si la bacteria sigue con 100.000 pascales y la presión de afuera es 0? ¿Qué pasa con las bacterias? La membrana celular explota y no hay proliferación, utilizando la palabra de la niña, que está muy bien dicha, no hay proliferación de bacterias, entonces los alimentos empacados al vacío duran más. Y si le ayudamos con refrigerarlo a una temperatura baja, ¿ya? Duraría muchísimo más. Entonces ustedes pueden ver de que las salchichas que ustedes leen por aquí, la fecha de vencimiento, hay salchichas que pueden durar 1 año, 6 meses, ¿ya? El tiempo de duración lo hace es el comerciante, ¿ya? Porque a uno le pueden meter una salchicha que dure 1 semana. ¿Qué pasa si usted no se la come en 1 semana? El vacío es tan pequeño que a la semana seguramente ese vacío deja de hacer reproducción bacteriana y la salchicha se descompone. Pero eso es para que usted vuelva y compre. ¿Ya? Entonces, si nos dicen de que la bolsita dura 1 año, usted en 1 año tiene su salchicha allí guardada y no le pasa nada. 6 meses también. De repente estas fechas las alteran, es para hacer de que el consumidor vuelva y compre, vuelva y compre. Entonces, ¿por qué los artículos, los alimentos empacados al vacío duran más? Porque se rompe la proliferación o la reproducción bacteriana. Si se rompe, no hay crecimiento de bacterias, por lo tanto, no hay descomposición. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, lo último que vamos a ver acá es el principio de Pascal. Principio de Pascal. En un principio, nosotros miramos el ejemplo con un carro que esté en una bomba de gasolina. ¿Por qué motivo? Porque esto es muy común y corriente que uno lo ve. Que los carros se llevan a la bomba de gasolina y en la bomba los levantan.
Dice, bueno, y entonces las personas que son curiosas empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué se levanta tan fácil un carro por allí? Si el carro pesa varias toneladas, ¿cómo hacen para levantarlo? Entonces, ese cómo hacen para levantarlo es debido al principio de Pascal, ¿ya? Pascal descubrió esto con un tonel de vino, con un barril de vino. El hombre cuidaba mucho su barril porque le encantaba ese asunto que había dentro, ¿ya? Entonces, él, examinando el barril de vino, encontró que los barriles de vino se podían estallar con mucha facilidad, ¿ya? Y encontró el famoso principio y le puso el nombre del principio de Pascal. Ahora, este principio nosotros no lo vamos a manejar desde el punto de vista de ingeniería porque a ustedes no les interesa eso. Y eso tiene unas ecuaciones que tampoco les interesa. Pero si un momentico les muestro. Les muestro desde qué punto de vista nos interesa a nosotros. Acá tengo, ¿se alcanzan a ver que tengo una mano? Una jeringa. Exacto, una jeringa. Este es un émbolo. Y el émbolo tiene una superficie redonda en la punta. Entonces, acá tenemos un área grande, y acá tenemos un área como pequeña. Cuando ustedes van a aplicar una inyección con la jeringa, ¿cómo es la velocidad con que sale el fluido por la aguja? ¿Menor, mayor o igual? Menor, profe, Menor. menor. O sea que la velocidad, usted va a aplicar una inyección y prácticamente esto sale a gotas. Pues, profe, No, también depende del medicamento. Sí, si es aceitoso sale bien despacio. Como ¿Sí? el complejo B. Bueno, pero de todas formas sale por gotas aquí o sale en chorro. Le estoy Sale en diciendo chorro, pero que sale usted, más despacio. pero que usted Sí. tiene la capacidad de hacer la fuerza aquí, independientemente de que esté aplicando aceite, agua, ¿ya? Ojo con eso. Sí, profe, en ese sentido de si sale despacio o sale rápido, pues va en la responsabilidad del veterinario, ¿no? Pero en sí Exacto, la presión se puede hacer rápida. exacto. La fuerza que usted aplica acá, ¿ya? Incluso miren de que hay una cuestión importante, muchachos. Hay unas jeringas que son como una máquina, ¿ya? Usted pone la parte que va a inyectar acá, ¿sí? Y acá es como una pistola. Usted coge la jeringa como una pistola. Solamente oprime la pistola, tran. ¿Y quién se encarga de hacer la otra fuerza? La La máquina. presión, Exacto. Entonces, no es que usted la haga rápido, no, ya esas pistolas vienen calibradas para que cada que usted haga el trom, ella hace el resto. La pregunta va por otro lado, ¿ya? ¿Cómo es la presión y la velocidad con que sale el producto por acá? No empecemos. Depende de que si yo lo hago muy pasito, que si yo no tengo fuerza, que si es un niño, que tengo la mano fracturada. No, simplemente hay una relación de áreas. Área grande, área pequeña. ¿Qué pasa con la presión y la velocidad? ¿Ustedes qué Hay dicen? más presión y sale el líquido Esa. más rápido. Simplemente la presión aumenta. ¿Ya? ¿Por qué aumenta? Porque el área de contacto acá, es donde ponemos la aguja, la del área de contacto es menor. Y acá el área es mayor. Entonces, vamos a mirar dos cositas importantes que tiene antes de hacer el principio de Pascal. Suponga de que usted tiene que reemplazar una arteria. Le vamos a poner una arteria aquí. Supongamos de que la arteria es perfecta. Le vamos a poner acá este caso. Esta es la cabeza de la arteria. ¿Listo? Esa es la cabecita de la arteria. ¿Ya? Esta partecita de acá es la arteria. ¿Ya? Usted va a reemplazar esa arteria. Y resulta de que cuando usted la ve de frente, dice, ay, pero ella tiene un área circular. La arteria circular, sí. Así la arteria se caiga, se levanta. ¿Ya? La arteria circular. Perfecto. Entonces usted tiene que reemplazar esa arteria por otra.
¿Por qué la va a reemplazar? Solamente usted es el que decide por qué. Vamos a la parte de que usted la va a reemplazar. ¿Qué es lo primero que usted tiene que tener en cuenta? El área que tiene la arteria. ¿Por qué motivo? Si usted pone una arteria de mayor área, ¿varía el flujo que va a pasar por la arteria o no lo varía? Sí, varía. Exacto, si usted pone una arteria de este grueso, el flujo va a cambiar. Por lo tanto, todo lo que haga el animal de ahí en adelante va a ser mal. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? ¿Poner una más chiquita o igual? Igual. Idealmente igual. Idealmente igual. Entonces, ¿cómo hace usted para encontrar de que la arteria que va a instalar es igual? Calculando el área de la arteria. Entonces uno dice, bueno, pero un momentico. Tengo que calcular esta área. Sí, para poder conseguir una arteria de un área igual. ¿Y cómo calculo yo el área de esa arteria? Entonces, ojo con esto. Digo yo, el área se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado. Dice, bueno, Hernando, pero es que a mí no me interesa eso. Sí, sí le interesa. Usted como médico tiene que saber qué es una superficie circular y cómo calculo el área de ese círculo. ¿Pero por qué? Pues porque las arterias tienen esa forma. Entonces, bueno, primero, pi, no se van a poner a botar corriente, muchachos, sean prácticos. Todas las calculadoras tienen el pi en el teclado. Hundiéndole por allá, creo que el shift. Y ustedes miran la calculadora en la cabeza y dicen, bueno, shift, y allá le aparece el pi. ¿Qué es radio? ¿Será que usted puede medir el radio de la arteria? No, es bien difícil medirlo. Pero lo que sí puede medir es la distancia que hay de lado a lado de la arteria. Y esa distancia que hay de lado a lado de la arteria se llama diámetro. Y el diámetro es 2 veces el radio. O sea que de una manera indirecta puede medir el radio. Entonces ya conocemos el radio. ¿Podemos conocer el área de la arteria? ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe. Perfecto. Sí, la puede conocer. Entonces, ese es el primer caso que yo quiero que ustedes tengan antes de ver el principio de Pascal. De que cuando van a hacer una cirugía y necesitan reemplazar una arteria, ustedes no se pueden dar el lujo de poner cualquier arteria allí. ¿Ya? Tienen que coger una que tenga aproximadamente la misma área. Que sea un poquitico más grande, un poquitico más chiquita, porque conseguirla igual es difícil. Perfecto. Ya realmente eso lo definen son ustedes, ¿no? Pero en el caso que tenga que ver con la física, entonces ustedes elegirían de manera ideal algo que tenga igual área. Y esa es la forma de calcular el área. ¿Soy claro? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces guardemos eso y lo vamos a tener por allá guardadito porque lo vamos a utilizar más adelante. Pascal. ¿Qué dijo Pascal? Ojo con esto. Volvamos otra vez al caso de la bomba de gasolina donde llevamos el carro. Al caso del barril de vino que tenía Pascal. Esos barriles tienen un huequito por donde le echan el vino y por donde se le saca el vino para podérselo tomar. ¿Ya? Entonces, tienen 2 huequitos, uno de entrada y uno de salida. Acá, en el caso de la jeringa hay 2 huequitos. Uno de entrada y uno de ¿qué? De salida. De salida. En este caso, de la jeringa, ¿no? Ese ya empieza uno a pensar, bueno, eso ya tiene que ver conmigo, pues después de que me muestren una jeringa ya tiene que ver conmigo. Sí, desde un principio hasta el final, sí. Entonces, lo que dijo Pascal es muy sencillo. Toda la presión que se hace dentro de un fluido permanece constante en todo el fluido. La presión que se hace al lado izquierdo y al lado derecho, la presión es la misma. ¿Cuándo se genera presión? Pues cuando uno hace fuerza sobre un lado. Entonces tiene que tener cómo mover aquí. Si yo no tengo cómo mover, pues es muy difícil de que haga una fuerza. ¿Ya?
Entonces, la presión que se genera dentro, ¿sí?, se transmite de una manera igual a todas las paredes del fluido, a todas las paredes del recipiente que contiene el fluido. Entonces, lo único que descubrió Pascal fue eso, de que la presión, acá, está ahí, le llama input, o sea, de entrada, y la O, ¿cómo se escribe? Output, así, o output, así. Entrada y salida, ¿ya? Entonces, observen a lo que llegó Pascal, que es algo muy sencillo. Y allí realmente no vamos a trabajar problemas graves ni delicados, nada de eso. Solamente quiero de que ustedes aprendan a encontrar el área de un círculo, que lo acabamos de hacer, y también después de encontrar el área del círculo, que sepan de que el principio de Pascal es que cuando se hace un cambio de presión dentro de un recipiente, la presión se transmite de manera igual. Entonces la presión de entrada termina siendo igual a la presión de salida. Eso fue lo que descubrió Pascal, no más. ¿Pero qué es presión? Recuerden, presión es fuerza por unidad de área. ¿Ya? Entonces, como se hace una fuerza pequeña en un lado y aparece una fuerza grande en el otro, entonces presión de entrada sería fuerza de entrada sobre área de entrada, y esto es igual a fuerza de salida sobre área de salida. Y esta ecuación es la que maneja el principio de Pascal. Despejemos F sub 0, o sea, la fuerza de salida, output. Entonces, F sub 0 es igual a sub 0 sobre A sub I por F sub I. Eso es todo lo que hay que manejar allí. El problema que se plantea en este caso está resuelto como ejemplo del taller para que ustedes no tengan que botarle mucha corriente. ¿Listo? Y esa es la ecuación que está planteada aquí. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el amigo Pascal? Para que no le botemos más corriente a esto. De que cuando yo hago un cambio de presión dentro del fluido que está aquí metido en este recipiente, ese cambio de presión se transmite de manera igual por todas las paredes del fluido. O sea que uno con un cambio de presión, haciendo cambio de presión, en un hueco pequeño puede reventar el barril completo. Y eso fue lo que le pasó a Pascal. ¿Ya? Se le reventaba el barril de vino. Entonces, hasta que llegó a encontrar por qué, y ahí aparece el principio de Pascal. El tema de la clase lo voy a dejar allí, porque pues tengo exactamente el tiempo para cambiar el cassette y empezar en la otra clase a las 10. Entonces, pero pues por lo menos ustedes no quedaron sin la clase de mañana. ¿Soy claro? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe,